Bien, pues en esta ocasión vamos a ver o vamos a generar nuestro video número 3. Y en esta ocasión, por ser la parte número 3 del video número 1, vamos a generar la grabación de macros y mostrar su aplicación en Visual Basic para aplicaciones, VBA. Bien, por lo cual, y antes de iniciar el video, vamos a hacer unas aclaraciones pertinentes. Vamos a utilizar esta guía de presentación y vamos a considerar estas notas sobre este video. Bien, el primer punto se refiere a que mi definición de qué es una macro la pueden ver en mi video 3.1, que se llama Excel y los certificados digitales, en el minuto 14.32. En este video está la especificación de lo que yo considero la definición de una macro. Así que para no ser tan repetitivos, les invito a que vean esa fracción que corresponde a este video. Recuerden, minuto 14:32. Bien. En la parte número 2 vamos a ver que en el mismo video 3.1, en el minuto 16:44, pueden ver el cómo se agrega un acceso directo para usar un procedimiento subderivado de una macro grabada. Y como punto número 3, les agradecería en su amplio valor que si consideran que este y mis demás videos le podría servir a alguien más que a ustedes, por favor lo compartan. Además de que si lo quieren ver varias veces para sus prácticas, les pido que por favor no lo descarguen. Véanlo en su modo original en YouTube para aprovechar al máximo su calidad visual y al mismo tiempo ayudar a mi causa con los pocos anuncios que se ven. Esto es para seguir manteniendo la calidad de mis videos en servicio para ustedes. Gracias. Y ahora sí, finalmente hoy veremos la grabación de macros y mostrar su aplicación VBA. Para esto vamos a usar el ejemplo de dos diferentes grabaciones de la misma macro. Las dos van a ser grabadas, una de modo absoluto y la otra en modo relativo. Posteriormente vamos a darle limpieza a una de las macros para que a su vez ustedes vean con qué facilidad pueden ir haciendo sus propias programaciones. Bien, vamos a hacer un ejemplo de la conversión de la macro grabada para convertirla en una aplicación de uso múltiple. Esto quiere decir que la vamos a convertir en una función personalizada. Bien, inmediatamente después vamos a configurar la presentación visual de la aplicación en modo de plantilla habilitada para macros, para que la usemos en modo de función privada y o de función asegurada o pública. Y por último, para terminar, vamos a reafirmar el video anterior de la parte 2 de nuestro video número 1, dejando preparada la plantilla para generar el complemento y usarla en modo público masivo. Bien, pues iniciamos. Primero vamos a ver el ejemplo de dos diferentes grabaciones de la misma macro. Para esto vamos a abrir nuestro programa de Excel y como ven tenemos ya preparada nuestra hoja de trabajo. Esto que estamos viendo aquí es el desarrollo del cómo se hace el cálculo del impuesto sobre la renta aquí en México. Y la estoy usando simplemente para que vean cómo se genera una macro. Sin embargo, ustedes la pueden hacer o aplicar cuando hagan sus prácticas en el ámbito que ustedes deseen. Puede ser algún cálculo o algún formato que en particular siempre tengan que estar haciendo. Pero en mi caso nos vamos a concretar a que este es mi ejemplo de cómo se hace este cálculo y basado en ese cálculo lo quiero hacer más práctico y por lo tanto para hacerlo necesito la generación de una macro. Bien, lo que ustedes ven en esta parte de abajo después de cada una de las celdas son las fórmulas que tiene cada una de estas celdas. Si ustedes observan, esta es la fórmula que es la misma que se indica aquí. Si la fórmula es muy larga, la de la siguiente celda, que es esta, la estamos escribiendo en la parte inferior. Y así sucesivamente todas las demás fórmulas. Esto es
para poderlas usar como una guía en el momento que tengamos que hacer nuestra macro. Bien, el proceso de cálculo del impuesto sobre la renta aquí en México es: el cálculo del salario diario se multiplica por los días de la tarifa. Si vemos, esta es una tarifa quincenal, por lo tanto se multiplica por 15. Y el resultado de la multiplicación del salario diario por los días de tarifa nos genera, para efectos de búsqueda, el monto de la percepción gravable quincenal. Esto nos permite que se pueda elegir de la tabla la verdadera escala que corresponde al impuesto que corresponde a esa persona. Entonces, una vez teniendo la percepción gravable, se busca el límite inferior, el porcentaje sobre el excedente y la cuota fija. Esta es la columna de los límites inferiores. Esta es la columna del porcentaje sobre el excedente del límite inferior y esta es la columna de la cuota fija. Luego entonces, esta es la columna número 1, esta es la columna número 4 y esta es la columna número 3. A eso se refiere que si ustedes observan, aquí en buscar vertical estamos pidiendo la columna 1. En esta otra estamos pidiendo la columna 4 y así sucesivamente. Una vez que obtenemos el valor del límite inferior, del porcentaje sobre el excedente del límite inferior o la cuota fija, esto se divide entre los días de la tarifa. Este valor se divide entre los 15 días y después se multiplica por los días laborados. Quiere decir que para obtener el cálculo real y exacto de una percepción gravable para la cual el trabajador laboró, entonces se busca la tarifa que corresponda, se divide entre el número de días de la tabla y se multiplica por los días reales laborados para obtener la verdadera percepción gravable a la que se le va a calcular el impuesto sobre la renta, porque esta operación nos genera las tarifas reales. Después, el proceso genera el impuesto sobre la renta y el subsidio para el empleo, que finaliza con el ISR a cargo o el subsidio para el empleo a favor. Esa sería la secuencia repetitiva si es que tuviéramos que hacerlo en diferentes renglones o filas. Una vez explicado esto, vamos a hacer ahora sí las fórmulas y la grabación. Bien, para efectuar o generar una macro, tenemos que tener a la vista el separador correspondiente a desarrollador. Y aquí es donde vamos a iniciar la macro. Si no tuvieran a la vista este separador, lo van a localizar dándole botón derecho y buscar personalizar la cinta de opciones. En la personalización van a habilitar esta cuadrícula que se llama desarrollador. Y una vez que la habilitaron, la pueden subir o bajar a otras posiciones. Por ejemplo, si yo la quiero después de inicio, le doy varias veces clic en este botón y le doy a aceptar. Y como ven, la manda después de inicio. Muy bien. Ahora, vamos a iniciar entonces la grabación de la macro. En este momento, mi celda activa es esta, donde ubiqué mi cursor. Es la celda E10 y corresponde a este espacio o esta celda. Bien. Entonces, para los efectos, siempre la celda activa se va a reconocer cuando iniciemos la macro. Vamos a comenzar. Un primer punto que deben recordar es que cuando se inicia una grabación siempre lo va a hacer en modo absoluto, y en caso de que yo desee hacer una grabación de macro de tipo referencia relativa, primero habilito este botón dándole un clic y después le doy grabar macro para que así se inicie en modo relativo. Pero en mi caso lo que estoy pidiendo es una grabación de una macro de referencia normal absoluta según lo que me indica este rótulo, por lo cual voy a deshabilitar las referencias relativas y le doy un clic aquí en grabar macro. Le voy a escribir como nombre macro norm abs de absoluto. Siempre que hagan un nombre de macro deben usar este tipo de escritura que se conoce como sistema de nombres tipo camello. Nunca dejen espacios en los nombres porque además de que no está permitido
pudiera ocasionarles varios problemas. Bien, la macro se va a guardar en este libro y la descripción es que es una grabación de macro en modo de referencia absoluta. Bien, le doy aquí a aceptar. Si observamos en esta parte, en la parte inferior ya se muestra que se está grabando la macro. Y en la parte superior, donde antes había un icono, ahora nos permite detener la grabación. Bien, entonces nuevamente recordemos, estamos en la celda activa E10. Y ahora iniciamos esta fórmula, esta que dice aquí buscar vertical. ¿Cómo se hace? Bien, escribimos nuestra fórmula en esta parte, iniciando con el símbolo de igual. Después escribimos buscar. Una vez que la localizamos con flecha hacia abajo, buscamos la que se llama buscar vertical y oprimimos la tecla tabulador. Posteriormente le damos un clic aquí en este icono de insertar función para que nos ayude el asistente de funciones. El valor buscado es B5 por 15, en este caso porque estábamos en esta parte. Bien, para no estar sufriendo, vamos a abrir una operación con el primer paréntesis y le damos un clic en esta celda. Una vez hecho esto, oprimimos el asterisco para hacer la función de multiplicación. Escribimos 15 porque se trata de una tarifa quincenal y cerramos la operación. Entonces este es nuestro valor buscado. Le damos un clic aquí donde dice buscar en y vamos a seleccionar en esta tabla todas estas columnas. Después le decimos que queremos el valor que obtenga de la columna número 1, porque lo que buscamos es esto que dice aquí, el límite inferior. Y una vez hecho esto, ubicamos nuestro puntero aquí en barra de fórmulas y abrimos otras dos operaciones, oprimiendo dos veces el paréntesis inicial. Le damos un clic al final de la fórmula y le escribimos la diagonal para hacer una división entre el número de días de la tarifa y cerramos una operación. Después oprimimos el asterisco para multiplicar la celda que corresponde a los días laborados y cerramos la operación. Le damos a aceptar y de esa forma obtuvimos esta fórmula que es idéntica a esta pero en otro renglón. Bien. Ahora vamos a hacer una operación de resta, por lo cual iniciamos también en la barra de fórmulas con el símbolo de igual, abrimos operación con un paréntesis inicial y con el mouse damos un clic a la celda que vamos a iniciar para hacer la resta. Seleccionamos de 10, luego oprimimos el botón de resta y con el mouse le damos un clic a la celda que vamos a restar. Cerramos la operación y le damos a aceptar. En esta parte vamos a generar la misma fórmula de aquí. Por lo tanto, no necesitamos volverla a hacer. Lo que hacemos es que nos ubicamos en la celda, seleccionamos la fórmula, botón derecho copiar y posteriormente aquí la vamos a pegar. Pero le vamos a cambiar el número de fila que nos interesa. En este caso buscamos el porcentaje y como recuerdan, el porcentaje está en la cuarta columna, por lo tanto aquí escribimos un 4. Y como en esta ocasión el porcentaje no debe ser dividido, aquí vamos a suprimir las dos operaciones que le adicionamos. Y ahora sí, le damos un clic aquí en aceptar. En esta parte vamos a hacer otra operación, pero ahora es de multiplicación. Entonces abrimos la operación con igual y un paréntesis inicial y le damos un clic al excedente o a la celda donde está el excedente, oprimimos el asterisco para que lo multiplique, le damos un clic a la celda donde está el porcentaje y cerramos la operación. Y le damos aquí en aceptar o introducir. Ya tenemos entonces lo que se llama impuesto marginal, que resulta de multiplicar el excedente sobre el límite inferior por el porcentaje que corresponde al excedente sobre el límite inferior, valga la redundancia. Bien, y ahora
Como aquí tenemos que buscar la cuota fija que corresponde en esta columna y esa es la columna 3, volvemos a copiar nuestra primer fórmula porque esta inclusive ya incluye la división proporcional. Le damos botón derecho, copiar, damos un clic aquí en la celda de la cuota fija y aquí con botón derecho la pegamos. Pero ahora aquí vamos a sustituir el 1 por el 3, porque es la columna 3 la que corresponde a la cuota fija. Y le damos introducir o aceptar. Y con esto obtenemos la cuota fija que corresponde a esta búsqueda. Bien. Ahora, para obtener el impuesto total, como dice aquí, el proceso genera el ISR, vamos a hacer una suma, iniciando operación, dando un clic en el impuesto marginal, oprimimos nuestra tecla más y le damos un clic a la cuota fija y cerramos la operación. Le damos introducir o enter y con eso terminaría nuestra macro. Por lo tanto, vamos a detener la grabación. Bien, ahora vamos a observar cómo se ve lo que hemos grabado hasta este momento. Aquí en el módulo 1 está lo que hemos grabado, que es todo esto. Pero vamos ahora a mover este pequeño gráfico que en forma deliberada yo había puesto en este lugar. Esto es porque ahora quiero que vean algo que les va a parecer incongruente. Aquí nos dice, esta macro no es recomendable usarla como procedimiento sub. ¿Por qué? ¿Por qué esto no es recomendable? Por la sencilla razón de que, si ustedes observan, cuando hicieron su macro, hicieron referencia a la búsqueda o la matriz donde van a buscar el dato con celdas de referencia fija. Esto que estamos viendo aquí se le llama celdas de referencia fija. Y ojo, no estoy diciendo ni me estoy refiriendo a celdas de referencia absoluta o relativa, sino celdas de referencia fija. Yo las llamo de esta forma porque cuando ustedes hacen su macro, resulta que al revisarla nos da este tipo de referencias. Y estas referencias son de carácter fijo. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Si yo en este momento borro todo esto, le doy suprimir, me ubico en esta celda, que es donde inició la macro, y ahora busco las macros, la selecciono y le digo que la ejecute, automáticamente me vuelve a dar el mismo resultado, pero se está refiriendo a ese lugar con referencia a la búsqueda en este tipo de celdas. Bien, vamos a hacer lo mismo, vamos a suprimir los datos y vamos a mover de lugar esta información. ¿Qué creen que va a pasar si ahora le digo que se vuelva a ejecutar la macro? Le doy ejecutar y me va a generar solo errores. Esto se debe a que para efectos de la macro en esta parte ya no hay datos. Vamos a eliminar y vamos a regresar esta información y la vamos a volver a ejecutar. Y como ven, ya no hay fallas. A lo que me estoy refiriendo yo es que esta macro no es recomendable usarla como procedimiento sub por la sencilla razón de que al hacerlo siempre estaremos supeditados a usar estas celdas en particular o este rango de celdas en particular. Y cuando se mueve de lugar nos va a ocasionar muchos trastornos en el momento de hacer nuestro trabajo. Bien, nada más será una simple muestra porque vamos a hacer la siguiente macro también normal de referencia absoluta pero con una cierta modificación con referencia al lugar donde va a ser la búsqueda de datos. Bien, pero antes quiero hacerles la observación de que esta celda nos dice sin nombrar porque este rango no está nombrado sino que inicia en la celda Q6 que aquí se muestra y termina en la celda T16 que aquí se muestra. Bien, voy a seleccionar todo esto, botón derecho, mostrar y todo esto, botón derecho, ocultar. Y ahora sí, si ustedes observan, estas referencias ya son efectuadas pero
con referencias con nombre. Todo esto es un rango con nombre llamado ISR quincenal 14 y este se llama subsidio quincenal 14. Y ahora vamos a deshacernos de esta gráfica. Botón derecho, cortar. Botón derecho, pegar. Porque lo que vamos a hacer ahora es mostrar nuestra siguiente grabación de macro. Y en esta es la que vamos a trabajar. Esta también es una grabación de macro de referencia normal relativa. Pero con mi disculpa, vamos a retrasar un poco la grabación de la macro de referencia normal absoluta con nombre, porque sobre la base de la importancia que representa este tipo de grabación de macros de referencia normal pero relativa, vamos a hacer primero esta. Tengo una nota que hacerles acerca de la grabación de macros de referencia normal absoluta con nombre. Pero eso puede esperar en base a que esta grabación de una macro de referencia normal pero de modo relativa es un poco más importante para que vean qué diferencia hay entre haber hecho esta grabación y o hacer esta otra. Bien, entonces vamos a iniciar dando un clic aquí en límite inferior y vamos a iniciar la grabación a continuación. Pero como ahora sí vamos a usar referencia relativa, le vamos a dar un clic aquí. Y ahora sí, le damos un clic aquí, grabar macro. Esta macro la vamos a nombrar macro normal relativa, relat de relativa. Y le vamos a escribir aquí macro de referencia relativa, que sí es recomendada para procedimientos sub. Más adelante vamos a ver qué significa todo este concepto, pero por lo pronto lo escribimos. Le damos a aceptar. Y la macro se inicia. Solo que ahora, para no tardarnos tanto, tengo por aquí mis notas de asistencia. Estos son los datos de una macro normal absoluta que ya hicimos. Yo tenía aquí mis fórmulas de asistencia, pero no las utilicé. Vamos a usar las de la macro normal relativa. Seleccionamos todo esto, copiar, y aquí pegamos. Si observamos, estas son las referencias que debería tener la celda. Entonces las arrastramos a los lugares correspondientes. Acá está marcada con una línea rosa que está seleccionando todo este rango. Y este rango tiene un nombre llamado ISRQIN 14 bit. Por eso acá está en un color rojo tenue o rosa. Sin embargo, la fórmula es la misma que la que vimos acá, en esta parte. Entonces le damos aquí, introducir. Le damos un clic a esta celda y con Alt Tab vamos a buscar la fórmula que sigue. Y la pegamos. Vamos por la que sigue, pero como estoy viendo que hay que estar reeditando, vamos a ir por la fórmula que ya está corregida. Damos copiar, la pegamos, cambiamos el 1 por un 4 y le damos aceptar o enter. El impuesto marginal, para no tardarnos tanto, vamos por la fórmula aunque tengamos que editarla. Al fin que es exactamente la misma celda que esté hacia abajo. En la cuota fija obtenemos la misma fórmula, pero vamos a editarla por
la columna 3. El impuesto, vamos a hacerlo un poco a la antigüita. Con flecha derecha seleccionamos el impuesto marginal, oprimimos más, la cota fija con flecha izquierda, cerramos operación y le damos Enter. Aquí en el subsidio para el empleo vamos a utilizar la misma fórmula, pero para hacerla mejor vamos a utilizar esta que ya tiene la columna 3. Vamos a seleccionar, le damos copiar, nos ubicamos en el subsidio para el empleo, la pegamos y ahora lo único que hacemos es darle doble clic aquí, le damos suprimir, oprimiendo la tecla suprimir y sencillamente seleccionamos la tarifa de subsidio para el empleo y como ven en esta parte nos cambió el nombre que estaba por el nuevo nombre que se llama subsidio quincenal. Y entonces, como el dato que queremos es la columna 3, pues ya está todo terminado, puesto que también queremos que lo tome en modo proporcional. Le damos Enter o aceptar. Y de esa forma nos da el subsidio para el empleo que corresponde a este ingreso. Aquí vamos a hacer una resta que sería el impuesto total menos el subsidio para el empleo y cerramos la operación con el paréntesis final. Le damos introducir y está lista. Bien, pero recuerden que estamos en una grabación de macros de referencia normal relativa. Por lo cual, si quisiéramos utilizar esta misma macro en diferentes renglones, entonces vamos a seleccionar la celda donde seguiría la operación. O sea, cuál sería la nueva celda activa. Y le damos un clic aquí, que sería exactamente una celda inferior de la que usamos al iniciar nuestra macro como celda activa. Y en ese momento es donde detenemos la grabación. Bien, si vamos y revisamos nuestra macro, vemos que es esto. Y si observan, aquí sí nos da la referencia relativa, pero con un nombre. ¿Qué significa esto contra lo que vimos acá? Bien, vamos a probarlo. Eliminamos todo esto, lo suprimimos, nos ubicamos en la celda activa, buscamos las macros, le damos un clic a la macro normal relativa y la ejecutamos. Como ven, funciona igual que la que hicimos acá, pero esta tiene referencias de búsqueda con nombre. Si nosotros en este momento movemos todos estos datos, si observan acá, se sigue llamando igual. Por lo tanto, si borramos todo esto, le damos suprimir, ¿qué creen que va a pasar si la volvemos a ejecutar? Le damos ejecutar y funciona perfectamente. Donde quiera que ubiquemos toda esta sección o este rango de celdas, sigue llamándose ISRKIN 14 bit. Por lo tanto, va a funcionar en cualquier lugar donde la ubiquemos, todo el conjunto de celdas o todo el rango de celdas. Bien, lo regresamos donde estaba, porque simplemente era un ejemplo. Y todo está muy bien, pero ¿qué pasa si en un momento dado queremos hacer la misma operación en estos otros tres renglones? Podemos hacer lo mismo, volver a seleccionar o asignarle un botón a esa macro, ejecutarla, nos las va a hacer n veces por medio del botón que le demos como acceso directo y lo va a hacer. Pero, ¿qué tal si son 2000 o 3000 trabajadores? Pues ya no va a funcionar ese botoncito. Entonces lo que necesitamos es que nos haga o nos ejecute la misma macro, pero en todos los renglones. Por lo tanto vamos a suprimirlo. Y entonces lo que se hace es que se genera una subrutina que haga esa actividad. Yo ya tengo una y les voy a mostrar cómo funciona. Buscamos nuestro procedimiento y como ven aquí tengo yo un módulo con mis macros limpias y terminadas. Busco aquí una que se llama calcula todo
minimizo y sencillamente le doy un clic aquí y aquí le doy un clic también en ejecutar y automáticamente me hace la operación usando la macro de referencia normal relativa, pero en todos los renglones que yo seleccioné previamente. Como esta selección tiene las fórmulas, podemos inclusive modificar aquí los valores y ya no necesitamos volver a realizar la macro, ni necesitamos volver a ejecutarla, porque automáticamente los valores se recalculan. Si yo aquí le cambio a 13 días, me da el impuesto que corresponde a 13 días, y así sucesivamente. Pues esto es la grabación de una macro de referencia normal relativa. Esta macro nos sirve para activar un procedimiento sub por filas y podemos realizarlo dándole un simple clic, asignándole un solo botón para que ejecute renglón por renglón, o bien también podemos ejecutar o modificar la macro para que nos pueda hacer la misma operación pero en n número de filas. Simplemente tendríamos que seleccionarlas y ejecutar la función. También podemos decir que se ejecute, por ejemplo, simplemente en un renglón cualquiera donde suprimimos el dato y por el simple hecho de que tengamos seleccionada la celda activa, podemos volver inclusive a generar la misma función de calcula todo, pero específicamente para esa celda, porque es la que está seleccionada. Y como ven, ejecutó la operación o la actividad y se volvió a ir hacia la parte inferior de la primera celda que originó el cálculo. Bien, eso es todo en cuanto a grabaciones de una macro de referencia normal relativa. Ahora, para que usted que está viendo este video sepa a qué me refiero con un procedimiento sub, le voy a mostrar esto. Esto que ustedes están viendo aquí, todo esto, hasta donde termine en sub, es un procedimiento, solo que para efectos de programación se le llaman sub, que puede ser una macro o una programación de un procedimiento. Sin embargo, técnicamente hablando, aunque yo vuelvo a repetir, no me gusta casi tocar los temas técnicos, es necesario en algunos momentos referirse a ellos. ¿Por qué? No quiero que se quede una mala idea de mis expresiones. Esta es una sub, pero técnicamente se le conoce como procedimiento. Todo esto, desde que inicia hasta que termina, es un procedimiento. Y esto que ustedes están viendo aquí se le llama función. Hay funciones públicas, simplemente funciones o funciones privadas. Pero la diferencia es que esto no es una función. Esto es un procedimiento. Un procedimiento tiene como actividad desarrollar ciertos procesos, pero solamente desarrollarlos o ejecutarlos. Sin embargo, una función, el objetivo es que genere ciertas actividades, pero que dé como respuesta un resultado. Por eso esta se llama ISR quincenal y nos va a dar como resultado el valor que tenga calcula después de generar todas estas actividades de cálculo. Bien, una vez explicado todo esto, vamos a continuar con la grabación de una macro de referencia normal, pero en modo absoluto. Y para lo cual vamos a mostrar la última grabación de macros. Bien, pues entonces comenzamos. La forma de iniciar es quitar o dándole un clic a la referencia relativa e iniciar la grabación de la macro. Esta macro la vamos a llamar macro nombrada absoluta. Y aquí vamos a escribir macro de referencia absoluta con búsqueda de rango nombrado. Esto de rango nombrado se refiere a que estamos usando la misma tarifa con nombre que utilizamos en nuestra macro anterior. Le damos a aceptar y verificamos que ya tenemos aquí nuestra celda activa, o sea, donde vamos a iniciar el proceso de grabación. Pero antes vamos a copiar nuestra fórmula que hicimos anteriormente. Damos un clic aquí en el límite inferior, le damos pegar y editamos la ubicación de estas referencias
se refieren a la misma tarifa quincenal que está aquí, la misma columna 1, y le damos a aceptar. Bien. Aquí vamos a hacerlo manualmente para no perder tiempo. Esto menos esto. Enter. Si observan, las celdas ya tienen nombre, por lo tanto las referencias siempre van a ser nombradas. Aquí voy a utilizar esta misma fórmula, pero modificando el número de columna, que en vez de ser 1 va a ser un número 4. Pero como es un porcentaje, este no debe ser dividido en modo proporcional. Así que le quito las operaciones adicionales y le doy Enter o introducir. El impuesto marginal, como recuerdan, es una multiplicación, por lo tanto multiplico esta cantidad por esta. La cuota fija sí es una operación de búsqueda y también es proporcional, por lo tanto voy a copiar otra vez esta misma fórmula y la voy a escribir aquí, modificando que en vez de ser columna 1 sea la columna 3. El impuesto total simplemente es una suma y es esta cantidad más esta. El subsidio para el empleo también es una búsqueda, pero puedo utilizar esta que ya tiene el número 3, copiar, le doy aquí botón derecho pegar, elimino esta seleccionándola con doble clic, le doy suprimir y selecciono todo este rango que es el subsidio y nada más le doy introducir o enter. Y esto pues simplemente es una resta de esto menos esto y le doy introducir o enter. Como en esta ocasión ya no necesito ir a otra referencia, ahí detengo la grabación y vamos a ver cómo quedó esta grabación en el módulo. Como ven, es esta la grabación en modo de nombre absoluto. Bien. Ahora, hasta aquí ya hicimos nuestras 3 macros y sin embargo aquí hay una anotación donde nos dice que esta macro nos sirve como base para generar una FDU, entre paréntesis, una UDF. Esto es una función definida por el usuario. Bien. ¿Por qué esta que es una macro de referencia absoluta pero con rangos nombrados no me sirve para este tipo de operaciones? ¿Y por qué sí me sirve para generar una función? Bien, pues es bien fácil de entender, porque aquí me está dando referencias con nombre. Aquí nos dice cómo se llama la celda, nos enseña cuál es la fórmula, de tal forma que cuando hagamos nuestra función podamos sacar los datos directamente sin necesidad de estar sufriendo. Bien, esto sería la macro. Y en razón de lo mismo vamos a generar estas dos funciones, pero para hacerlas vamos a revisar cómo vamos en nuestra guía. Ya hicimos el ejemplo de dos diferentes grabaciones de la misma macro, que sería absoluta y relativa. Nos dice aquí que debemos hacer la limpieza de una de las macros. Vamos a hacerla. ¿A qué se refiere? Bien. Vamos a eliminar toda esta información, le damos suprimir, nos ubicamos en la celda de inicio, vamos a subir esto para que sea más claro y ahora vamos a buscar la macro nombre absoluto. Bien, ¿cómo se limpia una macro? Pues muy sencillo. Escribimos o insertamos aquí un punto de interrupción, minimizamos la macro y vamos viendo qué es lo que va haciendo cada vez que nosotros le damos F8. Fíjense cómo se va limpiando una macro. Primero que nada, seleccionamos o ponemos nuestro puntero en cualquier lado o dentro del procedimiento y una vez hecho esto, oprimimos F8. Al mismo tiempo que estamos oprimiendo F8, vamos viendo qué es lo que está haciendo en todo este renglón. Bien, dice rango E27, select, o sea, selecciona el rango E27. Le damos F8 y como vemos, al seleccionarse, se va a este lado, donde copiamos esta fórmula. Por lo tanto, esa selección no la necesitamos en el futuro. Entonces, lo que hacemos es que aquí donde está el punto de interrupción, pero para más claro lo quitamos,
le vamos a dar un clic en este botón que dice bloque con comentario. Y con eso invalidamos esa selección para futuras ocasiones. Le damos otra vez F8. Vemos que no pasa nada, por lo tanto a esta también la bloqueamos. Le damos F8, F8. Y vemos que el puntero sigue ubicado en la celda E27. Por lo tanto, le volvemos a dar F8. Le seguimos dando F8. Y aquí, si recuerdan, en la celda activa que sigue siendo E27, como vemos, nos está mencionando que va a ser una actividad determinada. Por lo tanto, le doy F8, pero seguimos estando en la misma celda E27. Sin embargo, aquí ya nos va a cambiar hacia la celda E37. Por lo tanto, todo esto, como nosotros ya probamos, no nos sirve para nada, por lo tanto lo seleccionamos. Seleccionamos todo esto y también lo vamos a bloquear. Ahora sí, nos dice selecciona la celda E37 o el rango E37. Le damos F8. Y como vemos en esta parte, E37 ya es la celda que nos interesa. Le damos F8 de nuevo y nos va a ejecutar esta actividad. Nos la entrega. Aquí nos dice que se va a ir a la F37. Genera otra actividad. Estos nombres son los que yo les decía, que son importantes para generar una función, porque ya tiene exactamente lo que a mí me interesa saber, qué es lo que hace en cada una de las celdas. Aquí nos dice la percepción grabable menos el límite inferior absoluto. Posteriormente lo vamos a ver. Vamos a ver cómo se hace una función, pero por lo pronto quiero decirles que por eso es que se utiliza los nombres de rangos con referencia absoluta para poder tener los datos necesarios que nos diga cómo debe de generarse una función. Volvemos al tema y damos F8. Como ven, se van generando. En este caso, vemos que en F37 nos está dando las dos ejecuciones que se hicieron acá arriba. Percepción grabable menos límite inferior, o sea, repetimos la misma operación dos veces, por lo tanto, esta también le vamos a dar un bloqueo para no volverlo a utilizar. Y le damos F8. Se va a seleccionar E37. E37 fue nada más para copiar la fórmula, por lo tanto, de una vez le doy un bloqueo. Y se generó la selección de G37, sin embargo, esta E37 también la volvemos a bloquear. De tal forma que nos diga, se selecciona F37, hace esta actividad. Ahora selecciona G37 y genera esta actividad. Selecciona H37, le damos F8, hace esta actividad. Ahora nos está pidiendo que seleccione otra vez E37, por lo tanto, como ya sabemos que es para copiar una fórmula, de una vez la vamos a bloquear. Esta, donde se iba a generar la actividad de E37, también la bloqueamos. Va a seleccionar la I37, genera esta actividad. Selecciona la J37 y genera esta actividad. Aquí nos vuelve a pedir la I37 que ya habíamos seleccionado acá, por lo tanto también era para copiar una fórmula, por lo tanto de una vez la vamos a bloquear. Y su actividad también. Selecciona K37, le genera su actividad, se va hacia L37 y le genera su actividad. Y aquí termina el procedimiento sub. Le doy F8 y se acabó. Bien. Esto lo guardamos y de esa forma queda perfectamente limpia esta macro. Todo lo que le dimos un clic y lo bloqueamos lo podemos inclusive eliminar. Pero si antes de eliminarla la quieren probar, entonces lo pueden hacer volviendo a eliminar todo esto y viendo que ahora sí el proceso se haga completo pero sin regresarse. Le vamos a dar suprimir. Seleccionamos la primera. Aquí le damos F8. Inclusive la E37 la voy a bloquear porque definitivamente ya está seleccionada, por lo tanto no tiene caso que la volvamos a poner como una instrucción. La vamos a bloquear y directamente en Active Cell, o sea, celda activa, que genere la actividad que necesita. Le damos F8, F37, actividad, G37, actividad, H37, actividad, I37, actividad, J37, actividad, K37, actividad, L37, actividad. Y fin.
Entonces con esto ya podemos eliminar realmente todo lo que no necesitemos oprimiendo la tecla suprimir. Y así es como queda nuestro procedimiento sub debidamente limpio, actividad por actividad y sin repeticiones de actividades. Bien, esto es lo mismo que yo ya tengo acá, pero en modo terminado. Ahora vamos a revisar nuestra guía para ver cómo vamos. Ya hicimos la limpieza de las macros. Ahora vamos a ver un ejemplo de la conversión de macro grabada para convertirla en una aplicación de uso múltiple, o sea, una función personalizada. Bien, aquí es donde vamos a poner o escribir los datos ya listos. Inclusive en este momento podemos ver cómo funciona. La vamos a buscar en funciones definidas por el usuario y vamos a buscar ISR quincenal. La percepción grabable es esta y los días de cálculo son estos. Si ustedes observan, este es el impuesto, pero corresponde a este valor con este número de días laborados. Si queremos mostrar que funciona igual que la anterior, entonces vamos a editar esta función seleccionando estos dos valores para ver qué resultado nos da. Y nos da 281.46, que es el impuesto total 281.46. El subsidio es lo mismo, buscamos la función subsidio para el empleo quincenal. Esta es la percepción grabable y este es el número de días. Y como ven, nos dice que son 126.84, que es lo mismo que aparece aquí. Entonces, estas funciones es lo que vamos a ver en este momento, saber cómo se hacen estas funciones. Vamos a saber cómo vamos a poder enviar esta base de datos o base de información o rango de celdas con nombre para que sea utilizada por una función externa a la hoja de trabajo. Vamos a verlo. Pero antes vamos a eliminar esto. Suprimimos. Bien. Ahora sí vamos a buscar las funciones. Pero para esto ya no necesitamos el módulo 1, que es donde hicimos nuestras grabaciones, porque ya las tengo en mi módulo, pero completamente limpias. Vamos a quitar el módulo 1, decimos que no lo queremos exportar, y vamos a ver las macros limpias y terminadas. Primero que nada, vamos a analizar y evaluar esta. Dice macro con nombres relativa. Advertencia. Este tipo de macros no se debe utilizar con acceso directo en celdas de referencia relativa, porque solo la hice para mostrar que los nombres de rango de las celdas no mantienen la secuencia. Si ustedes se fijan aquí, este es un rango nombrado. Sin embargo, la percepción grabable y relativa se refiere a las celdas que yo tengo nombradas aquí. Todas estas celdas que ya tienen un nombre. Si se usara en otro renglón, vamos a suponer que yo aquí quiero iniciar un cálculo, pero con referencia nombrada. En este caso no me va a poder funcionar, porque cuando se refiera a la celda que sigue, se va a referir o va a llamar a la celda nombrada con el mismo nombre, por lo cual nos daría siempre el mismo resultado sobre este mismo renglón. Entonces, a eso se debe que aquí se especifica y se hace una advertencia de que este tipo de macros con nombres en modo relativo no debe utilizarse para ejecutar la actividad que tiene que ejecutar la grabación de una macro de referencia normal relativa, donde todas las celdas a que se refieran los cálculos no deben tener nombres, porque cuando se tratara de hacer el cálculo en este renglón, siempre se dirigiría o haría referencia a las celdas con el nombre que tuvieran en esta parte superior. Hagan de cuenta que este nombre Díaz Lab absoluto
percepción grabable absoluta, etcétera, estuvieran referenciadas en modo absoluto en el renglón que está aquí arriba, cuando se hiciera este renglón, los datos siempre los tomaría de esta parte de arriba. O de lo contrario, cada una de las celdas debería ser nombrada en modo automático. Y eso es un verdadero error, porque ocasionaría más trastornos que beneficios. Entonces, sencillamente, les sugiero que se aboquen estrictamente a lo que aprendimos al hacer esta macro. Eso es todo. Lo que se está viendo en esta macro es que solamente les quería mostrar que cada vez que se haga referencia a un determinado cálculo, si están nombradas las celdas, nos va a traer siempre el valor que tenga la celda donde tenga los nombres X. Y de ahí nunca se va a salir. Se haría un círculo de repeticiones continuas conocidos como bucles. Entonces, hagan o consideren lo que aquí se menciona. Este tipo de procedimientos con nombre no deben de generarlos. Inclusive, para que quede bien claro, ya todo esto lo estoy bloqueando. Bien, ahora vamos a ver la macro normal relativa. Esta es la que hicimos aquí, donde iniciamos con esta celda, seguimos con esta, etcétera. Bien, vamos a probarla ahora sí paso por paso. Nos ubicamos en la celda de inicio donde queremos que inicie el cálculo y acá le damos F8. Aquí nos está aclarando que se debe ubicar en la primera celda que inicia el cálculo y va a buscar el límite inferior de la tarifa por medio de una función de la hoja de cálculo. Quiere decir que por ser una macro va a buscar un valor, pero en acuerdo a las funciones que tiene integrada la hoja de cálculo programada por Excel. Entonces, a eso se refiere que busca el límite inferior de la tarifa por medio de una función de la hoja de cálculo. Le damos F8. Dice, desde la celda activa el cursor avanza una sola celda hacia la derecha. Aquí va a avanzar hacia este lado. Listo. Después dice, aplica una fórmula simple de percepción grabable menos el límite inferior. Esto es la percepción grabable menos el límite inferior, solamente que aquí está grabada por una macro. Le damos F8 y lo ejecuta. Pero para esto vamos a suprimir esta información y toda esta, porque si no, no vamos a notar qué es lo que está haciendo. Bien, ahora regresamos a nuestra actividad. Ahora dice, desde la celda activa, nuevamente avanza una celda hacia la derecha. F8, ya avanzó. Genera una actividad de buscar la tasa porcentual. Aquí nos dice el concepto. Busca la tasa porcentual aplicable al límite inferior mediante esta fórmula de la hoja de cálculo y avanza hacia la derecha. Aquí nos dice, aplica una fórmula simple del remanente de la percepción grabable por la tasa porcentual. O sea, el excedente sobre el límite inferior, que sería el remanente, por la tasa porcentual, F8 y nos hace el cálculo. Avanza una celda hacia la derecha y enseguida nos hace la búsqueda de la cuota fija dentro de la tarifa. Avanza hacia la derecha, nos hace una suma del impuesto marginal más la cuota fija y obtenemos el resultado. Y otra vez avanza hacia la derecha, genera la búsqueda del subsidio para el empleo desde la tarifa específica del subsidio que dice aquí y le damos F8 y por último avanza hacia la derecha y también hace la resta del impuesto total menos el subsidio para el empleo. Y aquí es donde viene lo importante. Aquí nos dice, desde la celda activa, el cursor regresa a la celda inmediata inferior desde donde inició el proceso y prepara la siguiente repetición del procedimiento. En la siguiente fila, si es procedente o está dentro de la selección desde la celda activa. Entonces, esta es la más importante de nuestras actividades para que pueda repetir la actividad del procedimiento en el siguiente renglón o la siguiente fila. Si observan, aquí regresa 7 columnas a la izquierda y se ubica en esta parte y ahí termina el procedimiento. Bien, como ven, ejecutó todo correctamente, pero como habíamos dicho, necesitamos saber cómo hacer que se ejecute también en los demás renglones sin necesidad de estar haciendo una por una
las ejecuciones. Por lo tanto, vamos a suprimir esto. Y ahora vamos a seleccionar todo esto para que nos dé la misma operación pero en todos los renglones. Pero ahora vamos a utilizar un procedimiento privado. ¿Qué es esto de privado? Bien, un procedimiento privado sirve para que no sea visto dentro de las macros que tenemos a la vista en Excel. Esto quiere decir que si yo le doy un clic aquí en macros, no me va a aparecer el procedimiento de calcula todo. Sin embargo, si le doy control X y le quito lo de privado, lo grabo y voy a macros, ahora sí aparece calcula todo. Eso significa procedimiento privado. Ok. Bien, pues vamos a ejecutar el procedimiento privado. ¿Qué es lo que le adicionamos? Si ustedes observan, todo lo que dice aquí, todo esto, también está aquí. Solamente que le agregamos unas modificaciones para hacerlo más práctico. Y lo llamamos calcula todo. Bien. Vamos a ir entendiendo las cosas. Cuando se hace una grabación de macros, como es este caso, es un procedimiento creado en forma automática por la grabación de una macro. Observamos que todas las actividades son grabadas pero en modo directo, sin necesidad de guardar nada en la memoria RAM. Bien, pero cuando queremos hacer algo muy específico, entonces vamos a necesitar más actividades en forma específica. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es generar variables. Esto que vemos aquí, el rango, es una variable al igual que esta otra. Estas variables son apartados en la memoria RAM para que ahí se guarde cierta información, pero que no estorbe ni se elimine cuando se ejecuten los comandos que generó la macro. Bien, recordemos que esto ya lo vimos en videos anteriores donde especificamos qué significan las variables. Les sugiero ver mi video 3.21 hasta el 3.24, que es donde viene todo este tipo de información. Entonces aquí establecemos o le pedimos a la memoria RAM que nos aparte ciertos espacios de memoria, con un nombre determinado en cada espacio. Este espacio se llama el rango y este se llama celda. Ambos son de tipo rango. Quiere decir que yo puedo hacer que esta información se vaya a ese espacio de memoria que acabo de apartar y este también, o este, o este, o este. Entonces eso es lo que estoy apartando aquí, un rango y una sola celda. Bien, aquí nos dice genera los espacios en la memoria RAM para recibir los datos a calcular como variables. Y aquí nos dice que un rango es una celda o un conjunto de celdas seleccionadas en fila o en columna o en varias áreas dentro de las hojas de trabajo. Bien, ahora nos dice, se establece el destino que será calculado, que tiene valores que necesita como origen del cálculo. En este caso, una celda o una columna de celdas exclusivamente. Aquí se refiere a que solamente está pidiendo una celda o un conjunto de celdas dentro de una sola columna. A eso se refiere esto. Esta llave o este comando le ordena al lenguaje de Visual Basic que establezca el rango, o sea, el espacio que apartó dentro de la memoria RAM, llamado el rango, lo establezca como la selección. O sea, va a mandar a memoria RAM los valores que representan de E27 a E30. Quiere decir que aunque no veamos qué contiene el rango, en realidad va a tener las referencias de celda de E27 a E30. Este rango. Aquí le ordenamos que no muestre ningún cambio en la pantalla hasta que termine el procedimiento. Con estos comandos le decimos que no se desplieguen alertas y que tampoco actualice la pantalla. Bien, y ahora sí, le dice por cada celda dentro del rango, o sea, por cada una de las celdas que esté dentro de esta selección, ejecuta todas estas actividades. Cuando termines con esta última, sigue con la siguiente celda y después termina desplegando las alertas y actualizando la pantalla. Bien, se ve pues muy bonito, pero vamos a ver si realmente funciona. Vamos a detener aquí nuestra ejecución con un punto de interrupción.
y vemos qué está ocurriendo. Recuerden que va a ocurrir dentro de estas celdas. Le damos F8. Si vemos aquí, el rango no tiene nada y la celda tampoco. Le estamos ordenando en ese momento que establezca la selección dentro del rango. No podemos ver resultados porque es una selección que contiene varias referencias de celda, por lo tanto no nos interesa que no nos lo muestre. Aquí nos dice que ya no despliegue ni alertas ni actualizaciones de pantalla. Y aquí, ahora sí, dice por cada celda dentro del rango, ejecuta todo esto. Entonces le vamos a dar F8 y vemos que lo va ejecutando. Aquí, esta es la más importante que decíamos porque va a ubicarse en el renglón que va a constituirse como la celda activa inicial del proceso. Sin embargo, ya ejecutó el proceso que corresponde a la macro en la primer celda activa de inicio. Y por eso dice que continúe con el proceso dentro de la siguiente celda. Esta pasa a ser la celda activa donde va a volver a iniciar. Y así sucesivamente hasta terminar. Le vamos a dar continuar para que lo haga completamente en modo automático. Vemos que no hay nada raro en el proceso y terminó correctamente. Entonces ya vimos cómo se hace este tipo de procedimientos repetitivos utilizando una selección para que la ejecución sea automática. Inclusive también se le puede asignar un botón para que lo haga en modo automático en varios renglones sin necesidad de hacerlo uno por uno. Bien. Ahora sí, vamos a utilizar la información que tenemos. De acuerdo a esta macro, dice calcula el ISR del impuesto sobre la renta y subsidio para el empleo con la tarifa quincenal y días reales. Dentro del periodo no se debe ubicar en la primera celda que iniciará el cálculo porque esta macro solo es la base para hacer las funciones FDU, UDF. Esta macro en particular nos sirve exclusivamente para generar funciones FDU o funciones definidas por el usuario. Bien, por lo tanto no la vamos a ejecutar, sencillamente vamos a ver cómo funciona. Aquí nos da cierta información que nos permite llegar a un resultado y este resultado es lo que viene a continuación. Quiero aclarar que este es un algoritmo para el video que estoy haciendo en este momento, pero que forma parte de un registro que yo ya tengo hecho en derechos de autor con un programa que se llama TDI Fiscal. TDI Fiscal es un conjunto de funciones registradas que inclusive actualmente estoy comercializando. Por lo tanto, en este momento y con este video quiero aclarar que lo voy a mostrar siempre y cuando consideren que se permite su uso para ejecución e integración en programaciones de modo personal, que sean propiedad del propio usuario, o bien del lugar donde laboren, pero no pueden usarlo para venderlo. No pueden utilizar mis funciones para generar un programa y después venderlo. Este programa ya fue registrado y existe con el nombre de TDI Fiscal y lo comercializa nuestra empresa TD Informática. Entonces, únicamente si el texto o los derechos reservados de este y el párrafo anterior se mantienen íntegros, al igual que este permiso en su proyecto de programación personal y quede estrictamente prohibido su uso para ejecución e integración en programas comerciales, tal cual como está mi función. Pueden ustedes diseñar la propia si la quieren vender, pero esta es la que yo tengo registrada en derechos de autor. Y por lo cual vamos a iniciar con el conocimiento necesario para que puedan saber cómo se hace este tipo de funciones. Bien. Vamos a detener aquí nuestro proceso, minimizamos y vamos a integrar aquí la función. Buscamos ISR quincenal y le damos a aceptar. Acercamos acá nuestra función. Aquí le damos un clic a esta percepción grabable y aquí un clic al número de días laborados. Le damos a aceptar y se va a detener aquí. ¿Qué es lo que tenemos en esta función? Declaramos estas variables y antes de continuar vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones. Cuando ustedes declaran una variable y no le ponen qué tipo de variable van a necesitar, vamos a suponer que aquí no tiene la expresión asRange. Le vamos a dar control X. Le vamos a decir aquí que cancele porque quiero nada más mostrarles las diferencias, pero no quiero que me interrumpa en este momento. Le voy a dar cancelar. Ok. Suponiendo que aquí no tiene estas expresiones de tipo de variable,
al no tener el tipo de variable, Excel la va a considerar como una variable de tipo variant. Y ese tipo de variables requieren de más memoria de la que se requiere para hacer ciertos cálculos o ciertos conceptos de cálculo. Por lo tanto, siempre es recomendable que escriban qué tipo de variable necesitan en cada secuencia de cálculo. En mi caso, esta se llama ISRKing16, que la considere como una variable de tipo rango. El límite inferior que lo considere como un tipo de variable double. Y así sucesivamente los demás, cada uno con su tipo de variable. Esto es para manejar en modo más preciso la memoria de la computadora. Por eso, aquí aclaro, estas variables están bien definidas para que ejecuten las acciones que se les ordena, pero sin hacer lenta nuestra computadora. Si de lo contrario yo no hubiera escrito aquí el nombre de tipo de variable que necesito, entonces Excel me las hubiera considerado todas como de tipo variant, y eso me desperdiciaría muchos recursos de la memoria RAM. Por lo tanto, una vez aclarado, especificamos que vamos a continuar quitando el punto de interrupción. Le damos F8 y va a inicializar todas nuestras variables, límite inferior, cuota fija, por ciento, etc. Este parámetro y este son parámetros necesarios para hacer el cálculo, pero que ya tienen el tipo de parámetro que yo necesito. Sin embargo, esta de límite inferior, cuota fija, por ciento, etc. son las que yo especifico acá. Con estos comandos le estoy ordenando a la computadora que aparte los lugares dentro de la memoria RAM. Y con esta secuencia de comandos le estoy ordenando que inicien en modo vacío con valores en 0. Entonces le doy F8 y como vemos dice el límite inferior es 0 en este momento, todos van a estar inicializados en ceros. La primera parte de la serie de procesos nos dice que va a efectuar una función si. Dice si días de cálculo, que en este caso dice que son 15.2083, es igual a 0 o días de cálculo son mayores o iguales que 15.2084, entonces restringe que días de cálculos debe quedar en 15.2083 días. Quiere decir que si una persona inicializa o genera la funcionalidad de la función, valga la redundancia, ISR quincenal, pero no nos dio días de cálculo, la va a inicializar como días de cálculo 15.2083. Esto quiere decir que si no tiene un valor o el valor es 0, o pasa de 15.2083, lo restrinja a 15.2083. Entonces aquí le doy F8 y como es normal, porque aquí sí tiene un valor 15.2083, termina la funcionalidad de if. Ahora, si recuerdan en esta parte, generamos una variable que se llama ISRKing16 como un rango. Pero eso es un rango que va a ir a dar a la memoria RAM. Por lo tanto, aquí se le está dando la orden de que establezca que ISR quincenal 16 obtenga los datos de este libro de trabajo en la hoja macro video dentro del rango ISR King 14 bit. Si ustedes observan, aquí dice que esta es la macro video, esta es la hoja macro video, y dentro de esa hoja macro video se encuentra un rango nombrado ISR King 14 bit. Por lo tanto, lo que estamos ordenándole aquí es que lo establezca dentro de la memoria RAM, que lo jale desde la hoja de trabajo y lo envíe hacia la memoria. Bien, le damos F8 y desde este momento ya, para efectos del procedimiento completo de la función, esto ya no tiene ninguna importancia, sino que ahora la importancia la tiene dentro de la memoria RAM en ISR King 16. Y continúa, dice, si los días de cálculo son más o igual que 1 y además días de cálculo son menos o iguales que 15.2083, entonces convierte la variable percepción grabable que en este momento tiene 3556 en este procedimiento dividiendo la percepción grabable entre los días de cálculo y lo multiplicas por 15 para establecer una nueva percepción grabable que esté dentro de la tarifa que por referencia les mencioné que la tarifa es quincenal. Entonces damos F8. Entonces percepción grabable, aunque en realidad aquí es de 3556.92, para efectos de búsqueda dentro de la tarifa
es o tiene un valor de 3508. Busca el límite inferior, pero ahora dentro de la memoria RAM ISR Kin 16 y me das el valor que tenga la columna 1. Le damos F8 y me dice que es 2077, que es exactamente lo que nos dice en esta parte. Ahora bien, ya que obtuviste el valor de 2077.51, ahora el mismo límite inferior, asígnale este cálculo. Límite inferior actual entre 15, que son los días de tarifa, y el resultado lo multiplicas por los días de cálculo. Entonces, el límite inferior, que antes o en este momento es de 2077.51, al darle F8 se convierte a 2106.35, que es este valor que estamos viendo aquí. Ahora, a la variable de %, asígnale la misma funcionalidad de búsqueda, pero ahora dame la columna número 4. Y me dice que el % es 0.1088 porque es un número porcentual. Sin embargo, como el % no debe ser calculado o convertido a modo proporcional, se queda tal cual como lo localizaste. Ahora dame la cuota fija, la variable de cuota fija, hazme la misma búsqueda, pero con la columna número 3. Y me dice, la cuota fija es de 121.95, que es lo que dice aquí. Pero como lo quiero proporcional a los días reales trabajados, que son 15.2083, no los 15 que tiene la tarifa, entonces a la misma variable de cuota fija, modifícale sus datos, asignándole este cálculo. El valor de cuota fija actual entre los 15 días de la tarifa por los días de cálculo reales laborados. Y por eso dice que la cuota fija aquí ahora es de 123.64 en vez del 121.95, que es lo que nos dice aquí, 123.64. Como ya terminaste, ahora regresa la percepción grabable a su valor original. El valor que tienes actualmente divídelo entre los 15 días de tarifa por los verdaderos días de cálculo. Y ahora nos vuelve a regresar 3556.92, que es lo que dice aquí. Y termina if. Ahora bien, vamos a terminar el proceso de cálculo. Dice, el excedente del límite inferior, que ahorita está con valor 0, asígnale lo que resulte de restarle el límite inferior a la percepción grabable. Quiere decir que percepción grabable tiene valor real de 3556.92 menos el límite inferior de 2106, nos va a dar el excedente. Entonces F8 y nos da el valor de 1450.55, que es el valor que está aquí, 56 ya redondeado. Ahora bien, el impuesto marginal, que también ahorita está en 0, vas a tomar o le vas a asignar la multiplicación del excedente del límite inferior que calculamos antes por el % que se asigna de 10.88. Le damos F8 y calcula 157.82, que es lo que dice aquí. Ahora bien, ya que tienes estos dos datos, dame a la variable calcula el valor de sumar el impuesto marginal más la cuota fija que localizaste y que al mismo tiempo modificaste a que quedara de modo proporcional a los días trabajados. Entonces le doy F8 y nos dice que calcula son 281.46, que es el valor del impuesto total. Y termina haciendo que el ISR quincenal se convierta al valor calcula, que si vemos en este momento tiene valor 0 y al darle F8 ya queda con el valor final de la función. Y termina la función con F8. Bien, con eso terminó y aquí nos da el valor. Ahora, de la misma forma se hizo la función subsidio. Vamos a ver cómo funciona. Subsidio en este momento le estoy llamando SPE quincenal como una función. Con la misma forma de introducción hacia los parámetros, que son 2, y voy a detener aquí mi cálculo con el punto de interrupción. Entonces en este momento vamos a buscar la función SPE quincenal. La percepción grabable es la misma y los días de cálculo son los mismos. Bien, quito el punto de interrupción y le doy F8. Ya hablamos de cómo son las variables. En este caso vuelvo a nombrar subsidio quincenal como un rango y la variable subsidio para el empleo, que es esta. Hacemos la misma operación que ya explicamos antes, que si los días de cálculo son 0
o mayores del 15, 20, 83, lo restrinja a 15, 20, 83 y por lo tanto se va a ir hacia el ENIF. Aquí va a establecer que el rango subsidio quincenal lo tome dentro de este libro, la misma hoja de trabajo que se llama macro video, con el nombre de tal. Entonces le damos F8 y ya está listo. Ahora, aquí ya lo explicamos también que si días de cálculo pasa de 1 o es igual a 1, va a ser la siguiente secuencia. Por lo tanto, haces la misma operación de la percepción gravable, la haces proporcional a los días, igual que la anterior, y búscame el subsidio para el empleo que corresponde a esta percepción gravable ajustada a la tarifa de 15 días. Lo localiza como 125.10, que es este, 125.10, y ahora lo toma como valor actual, lo divide entre los 15 días de la tarifa y lo multiplica por los verdaderos días de cálculo. Le doy F8 y el subsidio para el empleo queda como 126.84, que es este valor. Termina la funcionalidad if y le asigna el valor del subsidio para el empleo. Termina la función y terminamos. Bien. Entonces, así es como se hace una función derivada de la grabación de una macro de referencia nombrada absoluta, para que nos dé el modo o la forma de hacer los cálculos. Bien, a eso se refiere esta nota. Ahora vamos a ver cómo vamos con nuestra guía. Ya hicimos el ejemplo de la conversión de la macro grabada y la convertimos en una función personalizada.